Vamos a empezar entonces con las fórmulas de derivación de funciones trascendentes y vamos a empezar con las exponenciales. Miren, este documento que está aquí en pantalla lo voy a compartir para que lo tengan a la mano. Vienen las fórmulas de derivación que vamos a utilizar, pero también vienen ejercicios resueltos, ¿ok? Miren, aquí vienen las fórmulas de derivación de funciones logarítmicas y exponenciales. Aquí las que están aquí en negro son las derivadas, las fórmulas de derivación de funciones exponenciales. Y una función exponencial es una base que está elevada a una variable, como la primera que aparece aquí, es decir, una función a a la x, su derivada es a a la x por el logaritmo natural de la base, ¿sí? Es decir, puede ser, por ejemplo, una función, lo voy a escribir aquí. Si tenemos, por ejemplo, una función que es 2 a la x, no es lo mismo que x al cuadrado, ¿ok? Aquí la base es fija y lo que va variando es el exponente. Por eso está clasificada como funciones trascendentes. Para poder derivar esta función, tengo que identificar quién es u y, por lo tanto, obtener la derivada de u. Entonces aquí lo voy a hacer a un ladito. U, pues es x, ¿no? Y la derivada de u, que la represento yo como u', pues es un triste 1, ¿ok? Entonces, para derivar, voy a guiarme por esta fórmula. Entonces, digo, la base, aquí le voy a poner a un ladito, la base es 2, ¿ok? Entonces sería la base, que es 2 a la x, porque así me da la fórmula, es decir, la base a la x, o a la x, por el logaritmo natural de la base, que es 2, ¿ok? Hasta ahí llega esta fórmula de derivación a la x. Sin embargo, esta fórmula se queda corta para cualquier otro tipo de exponente. Es decir, ¿qué tal si yo no tengo un exponente tan simple como x? ¿Qué tal si yo tengo un 3x aquí como exponente? Es decir, 2 elevado a la 3x. Esta fórmula se queda corta porque me está faltando la derivada del exponente, ¿ok? Entonces, si yo tengo esta función de este tipo, entonces la u sería 3x, ¿no? Y la derivada de u sería 3. La base sigue siendo 2, ¿ok? Pero dicen, ¿en qué momento voy a utilizar la derivada de u? Pues la fórmula de la derecha, esta que está aquí, sí contempla ese caso. Es decir, observen que la diferencia entre la izquierda y la derecha es que el exponente de la izquierda es x y el exponente de la derecha es u. Y ustedes saben que por lo general u representa a una función, es decir, algo más complejo que una simple variable x. Por lo que yo siempre prefiero utilizar las fórmulas de la derecha. ¿Por qué? Porque esta se aplica para cualquier tipo de exponente, como en este caso. Imagínense, ahora vamos a usar la fórmula de la derecha, que es casi igual, excepto que aquí sí contempla la derivada de u al final. Miren, vamos a usar la de la derecha. ¿Me pide saber quién es a? Sí, ya lo identificamos. A es 2. ¿Identificamos a u? Sí. U es el exponente siempre. En este tipo de funciones, u es el exponente, 3x. Me dice que voy a agregarle logaritmo natural de la base. Eso no hay problema, será el logaritmo natural de 2. Y luego le tengo que agregar la derivada de u. Entonces, a esta formulita que yo ya tenía aquí, la voy a modificar, porque ya es otra función, otro ejemplo que puse. Sería a a la u es 2 a la 3x, que multiplica el logaritmo natural de la base, que es logaritmo natural de 2, y luego por la derivada de u, que sería un 3, ¿ok? Lo voy a poner entre paréntesis, ¿ok? Hasta aquí, esto ya es la primera derivada, ¿ok? Sin embargo, pues no hay mucho que hacerle. ¿Por qué?
porque este 3 no lo puedo multiplicar por este 2, porque este 2 es la base de un exponente que está variando. Y este 3 es una constante, al igual que un logaritmo natural de 2. Sin embargo, el logaritmo natural de 2 no es un entero. Es, de hecho, el logaritmo natural de 2. Es 0.693147, entonces se ve muy feo si yo pongo todos esos decimales ahí, así que se acostumbra a dejarlo nada más representado. Logaritmo natural de 2 que multiplica 3 y si acaso lo puedo modificar, pues lo único que haría es así, cambiarlo de lugar, logaritmo 3 por logaritmo natural de 2 por 2 elevado a la 3x. Pero de hecho lo único que estoy haciendo es cambiarlo de posición porque realmente no estoy resolviendo nada. ¿Okay? Y hasta ahí llegaría este ejemplo. Eso es aplicando la derivada de una función exponencial cuya base puede ser cualquier número, ¿ok? Base A. Ahorita estoy explicando cómo utilizar las fórmulas de derivación de un exponente de cualquier base. Solamente estamos ejemplificando cómo utilizar la primera fórmula de derivación. Bueno, me voy a ir entonces a la segunda. Ustedes ven aquí 4 fórmulas, ¿ok? Pero en realidad estoy explicando que la 1, la primera que está aquí de a a la x, se puede sustituir por a a la u. Finalmente la podemos utilizar y nos sirve para cualquier tipo de función, ¿ok? Por eso le puse una palomita aquí porque para mí es, si se aprenden esa o usan esa es mucho mejor y les va a servir para todo tipo de función, ¿ok? Y así ya no se tiene que aprender la primera, ¿ok? Bueno, también tenemos un tipo de funciones exponenciales como la que voy a escribir aquí, abajo. Es decir, que tenemos un y igual a e a la x, ¿sí? Si ves ese tipo de función, nuestra base no es un 2, no es un 3, no es un 5, nuestra base es Euler, que es un número irracional, se llama exponencial natural, se comporta de manera similar en cuestión de crecimiento o decrecimiento, sin embargo, para derivarlo se utiliza una fórmula diferente. Es decir, aquí en la fórmula de la izquierda, aquí está que está acá, la derivada de e a la x es directamente e a la x. Acuérdense que cuando derivas e a la x o lo integras, queda la misma expresión. Pero esta formulita no nos serviría para algo más complejo en el exponente. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un 2x, ya no me sirve. Ya no me sirve esta fórmula. Por eso, yo les recomiendo utilizar la fórmula de la derecha, esta que está acá. Porque esa te sirve para cualquier tipo de exponente. Es decir, e a la u, su derivada es e a la u por la derivada de u. ¿Ok? Vamos a seguir ahorita la fórmula de la derecha para derivar esta función que acabo de escribir aquí. Primero hay que identificar quién es u. Siempre les digo, cuando vamos empezando hay que identificar los elementos. U siempre va a ser el exponente en este tipo de funciones. U es el exponente, así que lo escribo aquí. Por lo tanto, la derivada de u o u', que es lo mismo, va a ser un 1, ¿no? Entonces, la derivada de esa función, recuerden poner la comita cuando están trabajando con la derivada, ¿ok? La fórmula me dice que es e a la o, o sea, e a la x por la derivada de u. Y la derivada de u dijimos que es un 1, así que lo voy a escribir aquí. ¿Ok? Esta es la primera derivada, pero todavía la podemos dejar más bonita. Este 1 no se escribe, así que pues quedaría simplemente e a la x. Y entonces llegamos a la conclusión de que si uso la fórmula de la derecha, me da el mismo resultado que si hubiera utilizado la de la fórmula de la izquierda, ¿ok? Pero esta me sirve para cualquier exponente que sea diferente a x. Por ejemplo, voy a modificarlo, ¿ok? Esta misma función no hubiera tenido x, que hubiera tenido 2x, por ejemplo, ¿sí? Ya no me sirve la fórmula de la izquierda.
y la de la derecha sí. Por eso recomiendo, usen estas fórmulas, las que tengan u, e a la u. En esta función que acabo de modificar, nuestra u ya no es x, ahora nuestra u es 2x. Por lo tanto, la derivada de u ya no es 1, ahora va a ser 2, ¿verdad? Y al sustituirlo, pues este 1 se convierte en 2 y también el exponente, o sea, e a la u sería e a la 2x por la derivada de u, que sería 2. Y al dejarlo más bonito, pues te quedaría 2 que multiplique a e a la 2x, ¿ok? Y eso sería nuestra fórmula que utilizaríamos para derivar este tipo de funciones, ¿ok? Entonces, en conclusión, utilicen estas dos fórmulas que están a la derecha, esta y esta. Bueno, ahorita me regreso con las logarítmicas. Resulta que las logarítmicas también tienen sus fórmulas de derivación y yo siempre les recomiendo utilizar aquellas que manejan la u, que en este caso sería, por ejemplo, tenemos dos tipos de logaritmos, el logaritmo natural, que es este que está aquí, y el logaritmo cualquier base, puede ser base 10, base 2, base 3, base 20, la que ustedes quieran, que es la que está acá, ¿ok? Entonces, logaritmo natural de u es 1 sobre u por la derivada de u. Esa sería nuestra fórmula que vamos a utilizar. Esta que está aquí en primer lugar hacia la izquierda, esta que está aquí. Y cuando tengamos una función que tenga un logaritmo de cualquier otra base, ya sea base 10, base 2, base 3, utilizamos esta otra fórmula que es logaritmo base a de u, va a ser 1 sobre u por el logaritmo natural de a por la derivada de u, que sería esta formulita que está aquí, ¿sí? A lo mejor ustedes utilizan otro tipo de lenguaje para hablar de estas fórmulas. No se me vayan a confundir, finalmente son las mismas fórmulas, pero utilizan diferentes variables, ¿ok? Por ejemplo, aquí en las notas que yo utilizo en otro grupo, vienen las fórmulas de derivación. Por ejemplo, de las funciones logaritmo, utilizan estas fórmulas, pero son las mismas, aunque vean una manera de expresarlo diferente, realmente es lo mismo. Te dice, por ejemplo, en la función 23 que está aquí en la pantalla, logaritmo natural de u es 1 sobre u por la derivada de u, es decir, esto es igual a 1 sobre u por la derivada de u. Y a lo mejor otros lo hacen más reducida y dicen, no, maestra, para mí es la derivada de u sobre u. Y es lo mismo si se fijan, ¿no? Es nada más una manera de representarlo diferente, pero pues básicamente es lo mismo. Y aquí abajo también, en la fórmula 24 que aparece aquí en pantalla, logaritmo de cualquier base, repito, base 10, 2, 3, 50, 20, de una función es 1 sobre u por el logaritmo natural de a y luego aquí la derivada de u. Es decir, 1 sobre u por el logaritmo natural de a y luego por la derivada de u. Yo así la represento como u'. Pero pues esto es lo mismo que en algunas formulitas es u' entre u por el logaritmo natural de a. ¿Ok? Es lo mismo. No se me vayan a confundir, chicos. Repito, son las mismas fórmulas. Entonces, bueno, ya tienen las formulitas. Vamos a empezar con las fórmulas con los ejercicios de funciones exponenciales. Miren, aquí en pantalla tienen ejercicios para resolver. Yo les pido en este momento que por favor resuelvan el ejercicio 2. Para empezar, el ejercicio 2 te dice una función de f de x es igual a e a la 1 sobre x al cuadrado. ¿Ok? Apliquen las fórmulas que que acabamos de ver. ¿Qué fórmula de derivación van a usar? Pues estarían utilizando esa que está aquí, ¿no? La derivada de una función exponencial, e a la u por la derivada de u. Muy bien, chicos, entonces, ¿cómo vamos viendo el resultado, no? Yo creo que ya estamos listos para ver el resultado de aquí. ¡Tarán! Aquí está. Recuerden que siempre les digo, ya sé que repito mucho las cosas, pero se los repito porque es importante. Cuando empezamos a trabajar con este tipo de funciones, cuando todavía no hemos hecho 500 de estas,
es importante identificar nuestros elementos antes de sustituirlos en la fórmula de derivación. Hay que identificar quién es U y obtener la derivada de U, porque en algún momento la vamos a ocupar. Identificamos que en este tipo de funciones siempre el exponente va a ser, perdón, U siempre va a ser el exponente. Y una vez que lo tenemos identificado, nuestro exponente es 1 entre x al cuadrado y lo podemos representar como x a la menos 2, es decir, representarlo en forma de potencia. ¿Ok? Cuando está de esa manera, entonces, la derivación de x a la menos 2 es menos 2. Aquí es donde sale el signo menos. Menos 2 que multiplica a x a la menos 3. Acuérdense que el exponente se le resta un entero y menos 2 menos 1 te queda menos 3. Esta es una manera de representarlo, pero también lo podemos, el exponente negativo, pasar hacia abajo para que quede como exponente positivo. Entonces te queda menos 2 entre x al cubo. ¿Ok? Entonces ya tenemos los elementos listos para sustituir en nuestra fórmula de derivación, que es e a la u por la derivada de u, y tal cual. Es una de las fórmulas de derivación más sencillas de aprender, porque es así como en cancioncita. E a la u por la derivada de u. Entonces, sustituimos e a la u, y aquí tenemos la derivada de u, que ya la habíamos obtenido antes, y lo único que hacemos es lo representamos o lo acomodamos de una manera más estética, ¿ok? Es decir, menos 2 que multiplica e a la u entre x al cubo. ¿Por qué la derivada de u es menos o? Ok. Me voy para acá entonces. Aquí tenemos que u lo podemos representar no nada más como 1 entre x al cuadrado, sino podemos utilizar las leyes de los exponentes y subir nuestro denominador al numerador y el exponente cambia a menos 2. Es decir, x a la menos 2. Es otra manera de representar lo mismo, ¿ok? ¿Para qué? Pues para no derivarlo por la regla del cociente, sino derivarlo por la regla del producto. Digo, de la potencia, perdón, de la potencia. Entonces, cuando lo tenemos de esta manera, derivamos y es menos 2 por 1, el 1 que está aquí, y nos queda menos 2. Y a la variable se le resta un entero al exponente, es decir, si tenemos menos 2, me va a quedar menos 3. ¿Ok? Al momento de sustituirlo, yo les aconsejo que lo cambien de una manera más estética, es decir, quiten los exponentes negativos y representenlo de esta manera, que esto es la derivada de u. ¿Ok? Lo único que estamos haciendo aquí es acomodándolo. Todo esto es la derivada de u. ¿Ok? Entonces vamos al ejercicio 4. Aquí está en pantalla. Es 3, la base es 3 elevado a la x al cuadrado. ¿Ok? Recuerden primero identificar qué tipo de función es. Es una función exponencial, pero la base es diferente a Euler. Es decir, una base A de las formulitas que estábamos viendo hace rato. Vamos a ver cuál es el resultado. ¿Ok? Aquí está. Eso que aparece tachado aquí es porque hay un error en el apunte, ¿eh? No, disculpen lo que se ve aquí feo. Es lo que está en azul, es precisamente es cuando tenemos una base diferente a Euler, es decir, cualquier número real, como la base, no hay mucho que hacerle, de hecho es casi sustituir los datos en la fórmula. Nuestra fórmula te pedía que identificaras quién es A, pues A es 3, A es la base, ¿no? Te pedía que identificaras quién es U, que U es el exponente siempre, y U' o la derivada de U, pues es 2x. Y es lo que necesitamos nada más para sustituir en nuestra fórmula. Entonces la fórmula de derivación es A a la U, es decir, 3 a la x al cuadrado, por logaritmo natural de A, que es 3, por la derivada de U, que es 2x. Entonces sería sustituir nada más. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues nada más acomodarlo de una manera diferente, pero no se puede resolver. El logaritmo natural de 3 es una constante, pero es una constante con muchos decimales, así que se vería feo si pongo el resultado real. Se acostumbra a dejarlo como logaritmo natural de 3. Este 2x pues no se puede multiplicar por esta base, porque esta base depende de un exponente. Así que lo podemos dejar así, ¿ok?
Revisen nada más las fórmulas de derivación. Recuerden que la fórmula que utilizamos es la que estábamos allá arriba viendo, que la derivada de eso sería a a la u por el logaritmo natural de a por la derivada de u. Esa sería nuestra fórmula de derivación. ¿Ok? Y nada más sustituir los elementos. Vamos a hacer un último ejercicio. Aquí está. Vamos haciendo la primera derivada del 3, por favor. Aquí te pide la segunda derivada, pero no nos alcanza el tiempo, así que nada más vamos a llegar a la primera derivada de ese 3. Antes de empezar a derivar hay que ver la naturaleza de la función. Aquí son dos términos que se están multiplicando. Por lo tanto, lo que se tiene que utilizar es la regla de derivación del producto. No se puede derivar así en un solo paso. Si fuera x más e a la 2x, pues ahí sí, pero se está multiplicando. Muy bien, vamos a ver el resultado de aquí. Ya lo tengo aquí. Miren, nada más que aquí aparece la segunda derivada también. No se vayan a asustar. Solamente les estaba pidiendo la primera derivada. Entonces, si esto es un producto, pues hay que llamarle de una manera a un término y de otra manera al otro término. Yo manejo u y v y eso me permite utilizar de manera ordenada la fórmula de derivación del producto, que es la que está aquí a la derecha, que es la derivada de u por v más u por la derivada de v, o si lo quieren hacer al contrario, está bien. Esta fórmula sí te lo permite, ¿ok? No te altera el resultado. Bueno, yo me voy a guiar por la fórmula que está en rojo. Entonces, la derivada de u es 1, la derivada de x es 1, y luego se multiplica por v, que es e a la 2x, y luego más u, que es x, por la derivada de v. La derivada de v te pide hacerlo por la regla del exponente natural, ¿no? Entonces sería e a la u por la derivada de u, e a la 2x por 2. Esto ya es la primera derivada. ¿Qué sigue de aquí? Pues sigue representarlo de una manera más compacta. Este 1 no se tiene por qué escribir, así que solamente me queda e a la 2x más este 2 que multiplica esta x, te queda 2x e a la 2x. También puedes jugar con el álgebra y representarlo de esta manera. Es decir, si todos los términos tienen el factor e a la 2x, se puede factorizar eso y entonces te quedaría e a la 2x que multiplica 1 más 2x. De esta manera como esta es exactamente lo mismo. Cualquiera de las dos está bien. El chiste es de que usted sepa que las dos cosas son equivalentes. Porque puede que en el examen te aparezca de una manera o te aparezca de otra y no te vayas a sacar de onda y decir, uy, híjole, no es lo mismo que yo tengo. Sí, es lo mismo, ¿sí? Bueno, observen que aquí les están pidiendo la segunda derivada en este ejercicio. A ustedes no se los pedí porque no nos alcanzaba el tiempo, pero de aquí viene la segunda derivada. La segunda derivada son las derivadas de orden superior, por lo tanto partimos del resultado de la última, que es esto que está aquí. Y de ahí se vuelve a aplicar otra vez los teoremas para derivar por segunda vez, ¿ok? Aquí ya está el resultado, el procedimiento hecho, que te va a servir para que lo revises en tu casa con tiempo y veas cómo se obtiene la segunda derivada, ¿ok? Bueno, entonces, pues nos vemos, nos escuchamos, cuídense.